moltes gràcies, en primer lloc, per la disciplina organitzativa, que permet que tornem a estar així i acabar la jornada. Este matí hem vist quina és la imatge que tenen de nosaltres els mitjans de comunicació. Jo crec que també hem tingut alguna sorpresa sobre quina és aquesta percepció que tenen els mitjans de comunicació. En segon lloc, hem vist el treball que ja s'està realitzant des del sindicat, perquè això no és una cosa de futur, no estem preparant una cosa que no existisca, sinó que estem millorant, innovant sobre una cosa que ja existeix. I la tercera pata, que és la que anem a veure en esta hora de vesprada, té que veure en, precisament, estava parlant de la vostra disciplina. Esta part té molt que veure amb la disciplina, que significa ordenar tot el treball, ordenar totes les idees, perquè d'això va l'estratègia. Este diàleg que anem a tindre du per títol Estratègies comunicatives efectives per a l'acció sindical i per tant, aquesta estratègia el que vol és ordenar totes les coses que fem, totes les idees que generem, han de donar, cobrar forma en un ordre identificable i precisament per a que ens parle d'estratègia tenim esta vesprada amb nosaltres a Imma Aguilar Nácher, benvinguda. Per a nosaltres, per la Comissió Executiva Nacional de la UGT del País Valencià, espero que per a tots vosaltres també és un plaer tindre-la així amb nosaltres, perquè per a parlar d'estratègies comunicatives hem de dur una persona que sap, i és que Imma sap, d'esta qüestió. Jo vull presentar-vos-la per a que vegeu que realment per la seva trajectòria, que jo només donaré pinzellades, un currículum molt extens, però simplement vull compartir algunes idees per a que si no esteu familiaritzats amb el seu nom, que es familiaritzeu ràpidament i que es poseu al dia de forma immediata de qui és Imma Aguilar. Vaig a donar un repasset breu abans de passar a la conversa. Imma Aguilar és experta en comunicació pública, campanyes electorals i relacions institucionals. Ella és llicenciada en Ciències de la Informació, té altres titulacions acadèmiques, però per rapidesa sobre aquesta base de la seva titulació desplega moltes més activitats que han aprofundit. Sí que en la seva trajectòria ha participat en els mitjans de comunicació en primera línia de televisió. Va ser periodista i presentadora en Canal 9, en CNN+, en Telemadrid. Ha sigut assessora de comunicació i estratègia de campanyes electorals en Espanya per a diverses opcions polítiques, també per al Partit Socialista, molt significadament, i també fora d'Espanya, en els països llatinoamericans, ha tingut una activitat molt intensa. En Espanya és molt coneguda la seva figura també per haver sigut directora d'un gabinet de comunicació ministerial. Això és una cosa que, evidentment,
pot fer algú que té un bagatge i una reputació en primera línia. Imma Aguilar va ser directora del gabinet del ministre Pedro Duque. Va portar aquesta etapa i, per tant, és perfectament coneixedora de l'àmbit que ens interessa, sobretot, que és la comunicació política, que és la que nosaltres hem de millorar en aquests termes. Evidentment, parlem de moltes coses, xarxes, tal, no sé què. Comunicació política és el que hem de parlar en puritat i afinar-la dins d'aquesta estratègia que ara parlarem. Ha sigut també directora general de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, FECIT, que és una cosa molt interessant, que és la relació entre la ciència i la societat, el juntar aquests dos aspectes i saber que una ciència que no mire a l'àmbit de la societat simplement és una ciència al servei d'interessos particulars i, per tant, que des de l'àmbit públic s'unifiquen aquests dos àmbits és una cosa interessantíssima que Imma Aguilar també ha tingut ocasió de treballar. Ha treballat molt també, és autora de molts treballs, ha estat present en la premsa, en el diario.es, va escriure durant un període prou extens i sense anar més lluny. La setmana passada en El País publicava un article que es deia Amazon, ¿cómo dimitir después de un año sin dimitir? Bueno, molt de cas no li ha fet. Molt de cas no li ha fet, però també ho dia perquè un dels aspectes que també vull posar en valor és que Imma Aguilar és valenciana, ha estat 25 anys a Madrid, ara des de fa molt poc de temps se n'ha tornat a València. Des de València també es pot seguir mantenint una capacitat d'influència i ahir anem a ser aliats perquè volem exercir una influència no només en el nostre àmbit sinó en tots i per tant si Imma se n'ha vingut a València i pensa que des d'ací es pot treballar per una bona reputació, pot tindre una influència positiva i, a més, pot escriure en El País quan ella considera, València no és un mal lloc per exercir aquesta influència. Per tant, fa molt poquet de temps que Imma ha tornat a València en un projecte de consultoria pública, de consultoria política, que és una consultoria que es diu Amazones, de manera que és una xicoteta empresa, una pime, que està volent treballar en aquest espai que és la comunicació política, la comunicació pública. Esta és Imma Aguilar en un resum superexpress. És una persona que, si començarem a parlar un poc més d'ella, inclús de les seues idees, és que no acabaríem i jo tampoc ho pretenc i, per tant, vaig a iniciar la conversa per a que la pugueu escoltar a ella i vegem què és això de l'estratègia, què és el punt en el que hem treballat, perquè, evidentment, aquest matí han eixit moltes qüestions en els mitjans, en les xarxes, però totes les iniciatives poden ser bones, totes les apel·lacions poden ser bones. AFRA ens apel·lava a que nosaltres tinguérem les nostres xarxes, però això necessita un ordre, necessita un concepte completament allunyat de la improvisació.
I, per tant, sí, puc anar corrents a obrir-me els meus comptes o a activar-los perquè estan ahí en estat latent, però no deixaria de ser un acte individual i improvisat. I la organització i el llenguatge de les organitzacions necessita un ordre, això que es diu estratègia. Per tant, torno a repetir, estratègies comunicatives eficaces per a l'acció sindical és el títol del que anem a parlar. Jo el que li voldria preguntar inicialment a Imma és si avui és possible fer acció sindical sense una estratègia comunicativa. I quan dic una estratègia comunicativa, a més introdueix ja un altre element de reflexió perquè ens preguntem si podem tindre i com podem tindre una estratègia comunicativa única en una organització que hem vist que és molt complexa, la UGT és molt complexa i tenim una presència territorial molt intensa, tenim una presència sectorial tan intensa o més com la territorial i, a més, li parlem des de la territorialitat i des de la sectorialitat, li parlem a tots els treballadors i treballadores, com s'ha vist aquest matí, de totes les generacions. I, per tant, hem de veure quina és aquesta estratègia, quins serien els elements d'aquesta estratègia que ens permetrien ordenar la nostra acció comunicativa, la nostra comunicació com a organització. Imma, per favor. Dóna-li a la petaca. Ahora. Bueno, moltes gràcies. Ha exagerat moltíssim. O sea, s'ha passat 50 pobles. Precisamente por el hecho de que la UGT es una organización tan compleja, es que se necesita una estrategia. Porque corremos el peligro, y seguramente habitamos en ese peligro, ¿no? Una organización como esta, en el cual el hecho de que haya tantos perfiles, tantas voces, es verdad que está muy jerarquizada y muy centralizada en la Secretaría General y sus diferentes. Pero, no obstante, digamos, las voces son múltiples y eso es bueno. Es bueno, pero al mismo tiempo hay que organizarlo y tiene que tener un orden, como ha dicho Raúl, precisamente mediante una estrategia que permita toda esa energía que no quede dispersa, sino que se pueda multiplicar, ¿no? Precisamente en el número de voces, que eso en comunicación a veces le llamamos coreografía, ¿no? El poder coreografiar un montón de voces variadas, con roles diferentes, y esos roles son los que responden o bien a territorio o bien a sectores, ¿no? Entonces, evidentemente, una estrategia general es necesaria y además, y luego dentro de esa estrategia general también hay subestrategias. ¿Por qué? Porque cada sector y cada territorio se dirige a públicos distintos por sus sectores o por las zonas en las que se produce esa acción sindical. Utiliza canales diversos, con formatos también diversos, y esa matriz, ¿no? Hay una matriz ahí en la que se unen 3 vectores, o 4 diría yo, que es mensaje, canal, públicos diversos y formatos, ¿no? Y es verdad que además la comunicación en general, pero la comunicación política evidentemente también, ya no responde al viejo esquema de emisor, receptor, un mensaje que va por un canal, ¿no? Ahora estamos en otro paradigma de la comunicación, ¿no? Yo siempre me paro en tres puntos del proceso, ¿no? Uno es la reputación, el primer paso es la reputación, el siguiente paso es la influencia, con una reputación controlada, cuidada, de marca, además donde se articule la marca personal con la marca corporativa o la marca institucional. En este caso lo hablábamos en la comida con el secretario general, con Pepe. Esa combinación, ese balance entre lo que es la persona que habla en las redes o la organización, ¿no? Hay 2 sombreros, ¿no? El sombrero institucional y el sombrero personal. Digamos que
con esa reputación trabajada, cuidada y posicionada, hoy en día todos podemos manejar nuestra propia reputación de una manera sencillísima. Hoy alguien me estaba preguntando ahora por WhatsApp, oye, ¿conoces a esta persona? Y digo, pues no, la verdad, es que en su currículum pone, ostras, que ha estado, y me empieza a hacer un relato de todo lo de esa persona. Y digo, ¿pero dónde lo has visto esto? Dice, en LinkedIn. Digo, claro, se ha puesto él, ¿no? O sea, todos podemos podemos controlar nuestra reputación. Habéis hecho seguro que la prueba de entrar en Google o preguntarle a una inteligencia artificial por vuestro nombre. ¿Quién es Pepito Pérez de Rodríguez? ¿No? Y responde una serie de cosas. Eso que responde tanto la IA como Google, cuando preguntamos por nosotros mismos, es la reputación que hemos construido nosotros o han construido por nosotros. Hay que evitar que sean otras personas u otras organizaciones las que construyan nuestra reputación. Y eso me acuerdo que en las clases ponía un ejemplo de a los alumnos, ¿no? Les decía en los másteres de comunicación política, en su momento, ahora no, hace ya unos años, porque veréis que los personajes no son de ahora, les decía, poned Obama en Google, o sea, en imágenes, ¿no? Las imágenes de Obama eran perfectas, todas perfectas. Estaba siempre en la mejor posición, en la mejor situación, o sea, era una imagen prácticamente paradisíaca, ¿no?, del personaje. Y en cambio les decía, ahora poned Mariano Rajoy. Y era todo memes. Todas las imágenes que salían en Google eran memes. Luego se fue mejorando, con el tiempo. Yo creo que la organización, el Partido Popular, se dedicó a ir limpiando un poco ese posicionamiento para que su imagen, es decir, su reputación ganase, ¿no? Una vez tienes la reputación conseguida, el siguiente paso es, con esa reputación y ese posicionamiento, conseguir entrar en los hubs, ¿no?, en los espacios donde se deciden cosas que nos afectan, donde hay personas, hay organizaciones, hay gobiernos que deciden cosas que afectan a nuestra propia reputación, a nuestra propia actividad, en este caso la actividad del sindicato, ¿no? Y estando en esos hubs bien posicionados, en esos hubs, cuando digo hubs, lo digo así un poco como en genérico, porque en el fondo no estoy hablando solo de medios de comunicación, estoy hablando de medios de comunicación, de aliados, de enemigos, de gente que habla de nosotros, gente cuya opinión es la que va articulando nuestra propia imagen pública. Y en esos hubs, en esos lugares, tenemos que tener control de nuestra reputación. Bueno, una vez tenemos la reputación y la influencia, la capacidad de entrar en esos espacios de influencia, el siguiente paso es la movilización, ¿no? La llamada a la acción, que es el objetivo de una organización como esta, es pasar de la conciencia a la intención y de la intención a la acción. O sea, como veis, siempre estamos hablando de un proceso en el que en cada paso se necesita una mejora, un control, una focalización, ¿no?, y una profesionalización, como ha comentado esta mañana también la chica de Aposta, ¿no? Cuando hablamos de una gran estrategia y subestrategias, también podemos referirnos a que, y lo ha explicado muy bien, ¿cómo se llamaba? Frederic, exacto. Frederic ha comentado, efectivamente, ha explicado fenomenal todo lo que hacen y me ha parecido muy atinado todo lo que ha presentado, la verdad. Lo que ha explicado es perfectamente, ha hablado de segmentación. Segmentar significa tener en cuenta que el público al que nos dirigimos es de una manera o de otra. Es que vosotros sois ya un público, los delegados, por ejemplo. Eso es un público. Los afiliados o simpatizantes, afiliadas, son un público. Los medios de comunicación son un público. Las personas que no tienen nada que ver con la organización y queremos que nos conozcan son otro público. Los que son de Cataluña, los que son de la Ribera Baixa, los que son más de la federación, una federación de una industria clásica del metal, por ejemplo, no es lo mismo que los que trabajan en empresas tecnológicas. Es decir, nuestros públicos son muy variados. Y fijaros que he escuchado varias veces esta mañana lo de la comunicación interna. Yo es que creo que la comunicación no tiene que ser interna, la comunicación siempre es la comunicación, ¿no? O sea, a veces ocurre, ¿no?, que seguramente la gente de fuera, el público externo, a través de los medios, ¿no?, después de una rueda de prensa que ha hecho el secretario general, se enteran de una serie de cosas que vosotros todavía no sabéis.
todavía no se han contado. O sea, lo veis en la prensa, por ejemplo, o en un tuit, o en un post de Facebook. No es uno de los males de esta organización, realmente, las hay peores en ese sentido, pero la comunicación es toda, es decir, cada uno de los públicos tiene que conocer esa información que queremos que se conozca acerca de nuestras decisiones, ¿no? Por tanto, tan público es los delegados o los afiliados como los medios de comunicación o el Gobierno de España, porque estamos generando un mensaje que permite posicionarnos y tener influencia, ¿no? Y luego me ha hecho gracia también esta mañana que se ha hablado de algo muy importante respecto a las dificultades a la percepción, ¿no?, de UGT. ¿Cómo se percibe al sindicato fuera de vuestros espacios, ¿no?, digamos, en el exterior, ¿no?, de lo que es una burbuja, porque al final es una burbuja de personas que tenéis muchos intereses en común, ¿no? Uno de los temas que perjudica a la imagen es, evidentemente, la polarización de la política, el asumir o el asociar de alguna forma el sindicato a un partido político, me da igual cuál sea, pero un partido político. En ese descrédito de la política también UGT cae dentro de ese saco también, uno de los motivos. Y otro de los motivos muy importante para mí, yo diría que casi el primero, es la desintermediación, ¿no?, o la crisis de la intermediación. El sindicato es, por naturaleza, un intermediario, ¿no?, entre trabajadores, trabajadoras y la administración pública, por ejemplo, ¿no?, por hacerlo muy sencillo. Esa crisis de intermediación en la que cualquiera puede convocar una protesta, cualquiera puede lanzar un mensaje reivindicativo o señalizando algún tipo de problema laboral. Esa crisis de intermediación me ha hecho gracia porque lo ha comentado Sergi Pitar del diario.es. Es la misma crisis de confianza y de desintermediación que tienen los medios de comunicación. Ellos son los primeros afectados por las crisis de intermediación, ¿no? O sea, han dejado de ser intermediarios legitimados porque si antes había un partido, ¿no?, donde había jugadores en el campo, el árbitro, el público estaba en las gradas, ahora está todo el mundo en el mismo campo, el público, los jugadores, los árbitros, todos estamos jugando en el mismo campo, con unas armas muy parecidas, que son las redes sociales. Por tanto, con un iPhone, con un smartphone, puedes prácticamente hacer lo mismo que hace una organización: convocar, comunicar, contar, movilizar, activar, ¿no? Y, por tanto, esas intermediaciones actualmente son diferentes, ¿no?, a las que hemos conocido hasta ahora. Por ejemplo, los influencers, también se ha hablado de eso, ¿no? No sé por qué decimos influencers, se podría decir influenciadores, ¿no?, yo creo. Los influenciadores no dejan de ser exactamente mediadores, pero modernos, mediadores de ahora. Agentes o actores de este nuevo juego en el que tienen un poder especial, ¿no?, un poder de influencia, un poder que es lo que hemos dicho, esa segunda razón que necesita la comunicación, que es la influencia. Y luego, muy importante también, se ha comentado esta mañana, cómo la comunicación es concebida en muchas organizaciones, y esta todavía tiene ciertos rasgos de eso, por lo que me ha parecido escuchar esta mañana. La comunicación no es un fin, no es el final. La comunicación no es lo que llega cuando ya hemos tomado la decisión, hemos analizado las políticas públicas, hemos decidido un posicionamiento, hemos generado un mensaje, y entonces llamamos al de comunicación o a la de comunicación y decimos: oye, vente, haznos una nota de prensa y además un tuit y un hilo y un vídeo y grábame, que voy a contar yo lo que... La comunicación no es eso, la comunicación no está en el final del proceso, está en el principio, ya en la reputación, ya en la decisión, ¿no? O sea, tomamos decisiones que sabemos que si las comunicamos van a ser beneficiosas para nuestra organización. Por tanto, el equipo de comunicación tiene que estar en la dirección, tiene que estar formando parte de ese proceso el proceso de la decisión, desde la decisión hasta el conocimiento público de nuestra decisión, ¿no? Por tanto, la comunicación no es el final, ¿no? Es el principio. Sí. Sí.
Has tocat molts temes per a seguir parlant i aprofundint sobre ells. Has insistit molt i anomenes moltes voltes la reputació. La reputació és un element que, tal com ha comentat Imma, és molt important perquè l'aspiració de les organitzacions és tindre influència i crear opinió. I per a tindre influència i crear opinió, la reputació és un dels elements essencials. Nosaltres també s'ha vist durant el matí, hem tingut molts dubtes sobre la nostra pròpia reputació, com a que tenim algunes de les accions, actuacions del passat com a que les percibim que han tingut mal efecte en la nostra reputació. Però com aquest és un element fonamental a gestionar, també hem de posar al costat alguns elements que jo m'atrevisc a dir que en els últims temps també han modificat per a bé la reputació de l'organització, de manera que tenim algunes qüestions que pesen per a mal en l'organització, però tenim també uns èxits en els últims anys. Estic referint-me a l'increment del salari mínim interprofessional, a la llei Rider, a tota la influència que hem tingut per a la qüestió de la igualtat. Hem tingut grans èxits, però a pesar d'això, en una estratègia hem de veure ordenadament com gestionem aquesta reputació, que és tant dels quadres de l'organització del màxim nivell, de les comissions executives, com és també l'activitat sindical de base, que ara després en parlarem d'això, però molts dels que esteu ací representeu el sindicalisme de base i, per tant, també teniu una responsabilitat en la reputació de la pròpia organització. Jo li preguntaria a Imma, quins elements de la comunicació diries tu que són els essencials per a bé canviar aquesta percepció social negativa, però més encara per a mostrar com és l'organització i incrementar la nostra reputació en moltíssima gent que no ens coneix. És que n'hi ha més gent que no ens coneix que la que ens ataca o la que pot fer algun balanç sobre els nostres èxits o els nostres fracassos. Verdaderament, un dels elements que li pregunte a Imma és com podem fer per a omplir aquests espais d'una immensa majoria de la societat que directament desconeix què és un sindicat i que per tant no pot atribuir-nos ni reputació bona ni roïn, però que és el desconeixement el que ens impedeix que la nostra reputació despegue. Hay muchas cosas en liza, ¿no? Primero vamos a distinguir una cosa importante, quizás que no hemos estado, quizá no he estado yo muy acertada cuando me refería a ello. Se puede tener una muy buena reputación y una mala imagen, las dos cosas a la vez. La reputación, yo creo que de UGT está impecable, ¿no? O sea, sí hay una buena reputación y es lo que tiene que ver con la legitimidad o con la confianza o con la credibilidad. Pero la imagen es otra cosa. La imagen es aquello que emocionalmente nos lleva directamente a pensar nos imaginamos rápidamente cuando escuchamos el término UGT, ¿no? ¿Qué nos lleva a pensar? ¿No? Eso es como, no tiene nada que ver con la reputación. Tú puedes pensar, UGT, bueno, estos son importantes, estos llevan muchos años, han hecho muchas cosas por los trabajadores y las trabajadoras, todo eso, pero es una organización
como antigua, como... Además, suelen ser ideas prototípicas, ni siquiera se corresponden con la realidad, porque o sea, vemos este cartel y es modernísimo y monísimo y súper centennial. O sea, no tiene nada que ver con los carteles que se hacían en los 60, 70, 80, ni de coña. Pero, sin embargo, todavía pesa esa idea de que sindicato igual a una cosa antigua, de gente mayor, señores, normalmente, cosa que tampoco responde a la realidad, no hay más que mirar aquí, o ver la comisión ejecutiva, o las diferentes secretarías generales que están ocupadas muchísimas por mujeres. Sin embargo, fijaos cómo la percepción tiene una losa, ¿no? Un gran peso, que eso se trabaja desde el punto de vista de la marca, o sea, es trabajar marca, y es cuidar la fotografía, cuidar la presencia de quien habla en cada momento, esa coreografía, ¿no? Que no siempre sea la misma persona, el mismo señor. A ver, que el secretario general es magnífico y estupendo y gran comunicador, por supuesto, pero no está solo, pues veamos que, pues vamos a ver que no está solo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? La presencia de personas más jóvenes, que también las hay en la UGT, y sin embargo todo el mundo piensa en gente mayor, ¿no? O sea, fijaos cómo hay como una especie de sesgo brutal cognitivo respecto a lo que sería sindicato igual a organización antigua. Yo le decía a Raúl, igual habría que cambiar el nombre y en vez de llamarle sindicato, llamarle otra cosa, ¿no? Pero quizás no es así. Quizás lo que hay que hacer es asociar el término, digamos, el campo léxico en torno a la acción sindical o al sindicalismo con una serie de imágenes nuevas que refresquen, ¿no?, esa idea, como pueden ser esos vídeos que hemos visto esta mañana, totalmente imprevisibles, que hasta que no ves al final UGT, no te imaginas que vaya a poner al final UGT. Te imaginas que al final va a poner Google, o va a poner Globo, o va a poner Amazon, ¿no? Digamos, empresas más de corte del siglo XXI, por decirlo así, ¿no? Como si fueran mucho mejores, ¿no? Por cierto. Pero son empresas y son imágenes y son marcas muy trabajadas, muy cuidadas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo por ejemplo, el Corte Inglés, ¿no? El Corte Inglés es que sigue teniendo el mismo dibujico, el mismo triangulico, que ya llega un punto que yo, no, o sea, ya cuando ves a alguien con la bolsa del Corte Inglés, es como que te da un poco de cosa, ¿no? O sea, pero ¿qué espera esa gente a cambiar? Claro, y cuando piensas en el Corte Inglés, de repente te imaginas una cosa ahí, está un montón de ropa colgada junta y unas señoras y unos señores así muy aburridos, con cara de asco. Y no es así, claro que no es así, ¿no? Sin embargo, no son capaces, y eso se asocia mucho a una gestión de la imagen, ¿no? Hay como una fórmula, ¿no?, que os recomiendo que os la tatuéis cerebralmente, ¿no?, que es conocimiento y reconocimiento, las dos cosas. O sea, que nos conozcan y que nos reconozcan lo que somos y, por tanto, nos valoren, ¿no? Son dos palabras fundamentales. Sin conocimiento, el reconocimiento no va a existir nunca. Yo hice una pequeña prospección en casa, bueno, con mis dos hijos, que es donde hago siempre mis análisis focus. Son generación Z, 24 y 21. Los dos están en el mercado laboral. Mi hija mayor vive en Bruselas y conocía la UGT. Pero bueno, es de relaciones internacionales. Vale. Mi hijo pequeño ya trabaja, pero está compaginándolo con una formación profesional, donde tienen una asignatura que se llama empleabilidad y no sabe qué es la UGT. Pero ¿será posible esto? Que estando en una formación profesional y estudiando una asignatura que se llama empleabilidad, donde le están explicando cómo hacer un currículum, cómo desglosar una nómina, no le están explicando nada de derechos laborales ni de lo que es el sindicato en esa intermediación con las decisiones empresariales o administrativas o de política pública, me da igual. ¿Cómo es posible eso? Es decir, sin ese conocimiento que tiene que provenir de espacios mucho más anteriores al mundo laboral, es decir, a la educación, no sé si universitaria o enseñanzas secundarias o qué demonios, pero en algún momento alguien me comentaba en la comida, me comentaba la compañera que uno de sus hijos, ¿no?, está estudiando relaciones laborales y tampoco le han explicado, tampoco sabía lo que era UGT. A mí esto es lo que hay que trabajar, o sea, hay que colocarse ahí, irse a la ministra
ministra de Educación, o no lo sé, y hacer ahí, o sea, perdona, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que pase esto? Y como ha explicado muy bien esta mañana Pilar Almenara, decía, es una ocasión magnífica. Las personas más jóvenes tienen una gran conciencia de sus derechos laborales, pero no saben que son derechos laborales. Es más, la gente de su alrededor dice que son unos niñatos que están buscando no esforzarse, una generación que no se esfuerza, porque fíjate, quiere que le paguen las horas extra cuando nosotros nunca nos las han pagado cuando éramos jóvenes. Perdona. O sea, ¿sabes? Son estas campañas en las que vivimos, en las que dicen que los jóvenes todos votan a Vox. Eso es, vamos, mentira no. O sea, no solo hay que mirar las estadísticas. El partido más votado por los jóvenes en España y las jóvenes desde el 25 para abajo, o sea, que ya han votado una o dos veces, es ningún partido. Ese es el máximo, el mayoritario, o sea, la abstención. El siguiente es el Partido Socialista. Y muy de lejos, el tercero es Vox. Pero claro, en las redes sale, ¿tú qué vas a votar? A gente joven y todos contestan Vox. Claro, a ver, que no es una estadística, que es una persona que estaba ahí haciendo una edición de vídeo. O sea, una serie de imágenes, igual que la lucha intergeneracional, esta de que los jóvenes acusan a la gente mayor de que no tienen espacio en el mercado laboral y encima nuestro dinero se va para las pensiones. ¿Pero qué mierda es esta? Es que eso no es verdad. Nadie piensa así, pero sin embargo nos están vendiendo una serie de cosas y unos apriorismos sobre la gente más joven que son tremendas. Entonces, para empezar hay que vaciar la cabeza de toda esa información que realmente no es válida. Y, en segundo lugar, hacer una inmersión profunda en el mundo de los nuevos y nuevas trabajadoras, de la gente que se incorpora, se ha incorporado, se va a incorporar al mercado laboral. Y ese es el trabajo. Yo creo que es la asignatura esa que hay que cursar y aprobar, que es la de la gente más joven. Igual que se jugó el partido de las mujeres, ¿no? Y ese partido se jugó, se procesó y se ganó, pues digamos que también se podría trabajar un proceso en ese sentido, ¿no? Una inmersión. Y esa inmersión pasa por una comunicación distinta, una imagen distinta, unos canales distintos, unos formatos distintos, absolutamente, que nada tienen que ver con los nuestros, y digo nuestros porque mayoritariamente aquí somos personas que nos hemos ido a vivir al país Internet, ¿no? O sea, vivíamos en otro país y nos hemos hecho inmigrantes de Internet. Entonces, bueno, toda esa reflexión, como veis, no es vamos a estar en las redes sociales, que sí, pero esto es hambre para hoy, ¿cómo se dice? No, pan para hoy, hambre para mañana, o sea. Y la palabra presencia en las redes, eso es de 1995. Presencia en las redes, no. Es vivir. Y lo ha dicho esta mañana Frederic. Habitar en las redes. Estar donde está la gente, donde están las personas. Igual que estáis en las empresas y como delegados o delegadas, pues lo mismo. ¿Dónde está la gente? Pues ahí tiene que estar un sindicato. Y le digo lo mismo a los partidos políticos, que tampoco os creáis que están bastante en una órbita un poco donde la Estación Espacial Internacional, por ahí, más o menos, no están muy aterrizados, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el gran reto, es generar una estrategia matriz que permita aunar estos vectores, el de los públicos, focalizando en la gente joven. Por supuesto, la gente joven está muy bien, pero por favor no nos olvidemos también de los seniors, que estoy de la vivienda y los jóvenes hasta el moño. O sea, que yo no me he comprado mi primera vivienda todavía. Oiga, y tengo 59 tacos. O sea, que me voy a jubilar sin casa. Y voy a ser como los abuelicos del anuncio del Ministerio de Vivienda. ¿Habéis visto, no? El anuncio de que conviven todos como si fueran gente joven compartiendo piso, ¿no? Bueno, cerrando este paréntesis, donde también es otro tema que creo que es interesante abordar, estamos todos muy preocupados por los jóvenes, nadie hacemos nada por los jóvenes y encima estamos desatendiendo a la gente más mayor, o sea, lo peor. Y hablo de la política, me estoy refiriendo a la política en este caso, no al sindicalismo. Pero bueno, esas serían, ¿no? Trabajar esos vectores de los públicos, los formatos, los canales y tener en cuenta
cuál es el papel que juega hoy un sindicato, ¿no? Que no es el mismo que el que jugaba en los 80, por ejemplo. Una qüestió, quan Imma es refereix a una empresa en concret, ha donat un exemple, està parlant de l'empresa i de la gestió que fa de la seva empresa. Ho dic perquè inclús en les empreses que tenen un pitjor imatge n'hi ha darrere sindicalistes que estan fent la seva tasca, que és transformar les relacions laborals per a millorar, i inclús darrere de marques que poden haver-se quedat antiquades, com la que he mencionat, en el Corte Inglés, específicament, allí tenim companys i companyes que estan treballant per a transformar aquestes relacions laborals i protegir. Per tant, parlem d'això. En la intervenció que acaba de fer Imma també ha arrencat parlant d'una circumstància que no sé si ha acabat d'entendre el conjunt de la societat, que és el que aquesta organització ha apostat d'una forma molt decidida per la igualtat entre homes i dones. I, per tant, el feminisme no és només una cosa que incorporem en la nostra comunicació, sinó que ha transformat la pròpia organització. I això no sé si és suficientment conegut, la foto que, per exemple, es veu des d'ací dalt, i és una presència molt massiva de dones que, a més, té una traslació en tots els òrgans, en tots els organismes del sindicat. En la comissió executiva de la UGT del País Valencià, la majoria són dones. Tenim 3 secretàries generals dirigint les 3 federacions sectorials al País Valencià. Inclús la vicesecretària general de la UGT d'Espanya, valenciana, és valenciana dona, la companya Lola Navarro. Per tant, les dones estan ahí. Però jo li preguntaria a Imma si tu diries que la comunicació que fem com a organització reflecteix aquesta realitat, i quins elements diries tu que són essencials per a que una organització que es declara feminista tinga una pràctica feminista i comunique de forma feminista. Es que en el tema de las mujeres y del feminismo como que nunca se acaba, ¿no? Quiero decir, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Esta mañana me llamaba la atención cuando Pepe estaba comentando como un poco dándole valor a determinadas cosas que el sindicato tiene en su propio legado, ¿no? Y sin embargo, yo diría que muchas de ellas, es el caso de la labor feminista de UGT, también me daba cuenta de que hay muchas cosas que no se han vendido bien o que al menos no se asocian directamente como un éxito de la UGT. Y esto es una pena, porque realmente algunas de esas consecuciones, ya no solamente de derechos laborales, pero sí, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres y ni siquiera en el ámbito solo laboral. Me da la impresión de que trasciende, ¿no?, la labor de UGT respecto al poder de las mujeres dentro del sindicato. Es una labor mucho menos conocida de lo que realmente debería ser, ¿no? Por lo que yo he podido analizar últimamente. Yo no tenía una idea de que fuera especialmente feminizada la organización, y sin embargo me he dado cuenta de que sí. O sea, yo no lo he percibido, a mí no me ha llegado esto, ¿no? Lo mismo os decía con lo de la imagen. Y también igual que hemos dicho de presencia en las redes, no, presencia de mujeres no. O sea, no estamos hablando de presencia, estamos hablando de poder, no de presencia. O sea, basta. Que muy bien, que por supuesto es necesaria la presencia, pero no es suficiente. Hay que hacer muchas más cosas. O sea, no solo hay presencia,
sino el siguiente paso, siempre lo decimos, tienen que estar en las zonas de decisión, pues tampoco es suficiente. Ni presencia ni en zonas de decisión. Todavía hay que construir espacios de mujeres en los sitios donde se deciden cosas. Porque todavía son espacios, en muchos casos, muy masculinizados, donde los códigos en los que nos comunicamos no son cómodos para las mujeres. Son más jerárquicos, son inflexibles, son normativistas, son orientados a resultados y no a personas. Las mujeres funcionamos de otra forma y es una forma que enriquece poderosamente la gestión pública, poderosamente, y transforma, y mucho. Y seguro, y en ese camino siempre falta por delante, siempre todavía queda mucho que hacer, ¿no? Bueno, por muchos motivos. El otro día comentábamos, teníamos una charla preparando un evento de comunicación política, la frase, otra vez no, es que no hemos encontrado a ninguna mujer. ¿Perdona? O sea, por favor, o sea, que estamos en 2025, no en 1514. O sea, es que esa frase, sinceramente, yo es que me levanto y me voy, adiós, se acabó, yo no me reúno más. No, es verdad. Sí, muy bien. Y entonces, si en la siguiente frase, y entonces hace alguien una explicación muy sociológica. Es que las mujeres no les gusta exhibirse porque quieren hacerlo, quieren ser las máximas expertas y no les gusta competir. Paparruchas. ¿Será malo que las mujeres quieran participar siendo las máximas expertas del asunto? ¿Será malo que se piensen con cierto rigor el por qué participarían en un evento o no, en un debate o no? A un señor le llamas y le dices, oye, mira que quiero que participes en tal debate tal día. ¿Qué día es? ¿A qué hora? Vale, apúntame. Y no me ha preguntado ni para qué. No sabe a qué va, pero él va. En cambio, ella es como, bueno, vamos a ver, ¿será malo eso? ¿Será malo que las mujeres se planteen ser o no las mejores referenciadas para ese asunto o para hablar de eso? Al revés, me parece una grandísima cualidad, ¿no? Y sin embargo lo percibimos como es que las mujeres se esconden, no ponen en la foto. Es mejor ir allí y ponerse, tapar al de atrás. No sé, o sea, hay que empezar un poco a replantearnos ciertos apriorismos que nos hacen pensar siempre y estar siempre rodando como los hámsters en la ruedecica, ¿no? Y que no avanzamos. Entonces, digamos que hay un trabajo todavía muy cualitativo, ¿no? Y, por supuesto, no cuantitativo, aunque en algunos sectores y en algunos momentos podemos pensar en una cierta involución, que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando nos relajamos, entonces volvemos a perder el partido. Y muchas situaciones en las que, oye, que ya hay más mujeres que hombres aquí. Y puedo poner ejemplos que no querría poner, porque en este caso no es de UGT, ¿no? O sea, de repente muchas más mujeres que hombres, pero luego cuando va el hombre que manda del más de arriba del todo lo que los rodean son señores. Pues entonces es como una especie de, bueno, yo ya he cumplido, ya no me pidas más, ¿no? Eso tenemos que saltar esa pantalla de una puñetera vez. Por tanto, nada de conformismos, nada de ponernos medallas de, a ver, no lo digo por ti, de tenemos un montón de mujeres, mira la vicesecretaria, tal, no sé qué, que no. Pero que siguen existiendo situaciones de mansplaining, que seguramente los señores de las reuniones ni se enteran de que las llevan a cabo, porque seguro que no tienen intención de hacerlo, pero les sale como ancestral, ¿no? Y es verdad, y es así. Y entonces hay que estar todo alerta y todo el rato teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Y el lenguaje es muy importante. El lenguaje, la inclusividad del lenguaje, el hablar de mujeres y de hombres, el hablar de trabajadores y trabajadoras, claro que es importante, importantísimo. Porque lo que no pasa por aquí, no llega aquí. Y lo que no está aquí no sale por aquí. Entonces es muy importante todo ese trabajo de semántico, ¿no? Por decirlo así. Bueno. És veritat. T'estic usando de sparring ahí para...
Jo he de reconèixer que la primera volta que vaig sentir el concepte, fa molts anys, de mansplaining, sí. No sabia què era, però quan me'l van explicar vaig dir, em puc reconèixer. Per tant, és bo posar paraules a determinats hàbits, també per a intentar posar la voluntat de contrarrestar-los. Jo us parlaria ara, li proposaria a Imma que parlarem d'un fenomen que esta setmana està parlant tot el món de la comunicació política. També, però com vivim tan influïts pel que passa en Estats Units, el món de la comunicació política està parlant tot el món del que ha arribat a ser l'alcalde de Nova York, de Mamdani, Zohran Mamdani. Clar, tot el món està parlant de que és possible de que tingui una influència molt important. Jo no vull que parlem de Mamdani, vull que parlem de nosaltres, però sí que n'hi ha uns elements importants que sí que m'agradaria que Imma ens comentara, perquè evidentment Mamdani ha fet una gestió comunicativa molt bona a través de les xarxes socials, però també és molt important que hagi sigut capaç d'activar a 80.000 persones. Aquest element d'activar 80.000 persones, l'activisme de base, la mobilització de base, jo crec que 80.000 voluntaris. Bé, nosaltres som 80.000 activistes en una ciutat de 8 milions. Nosaltres tenim 85.000 afiliats en l'àmbit valencià, on són 5 milions. I no només això, sinó que tenim una base no només d'afiliats i afiliades, sinó que a través dels processos d'eleccions sindicals, en els quals vosaltres, els que esteu ací, heu sigut protagonistes i, per tant, sabeu què és defensar les sigles de la UGT a través de parlar-li directament als vostres companys i companyes en els centres de treball, gràcies a aquest treball de base, que també hem ajudat a través de les xarxes, etc., però a través de la mobilització directa, aquesta organització té 11.500 delegats i delegades que s'han obtingut un a un en processos de base molt democràtics, centre de treball a centre de treball. I sí que m'agradaria, Imma, que parlares un poc de quin és el paper que tu creus que té una bona estratègia comunicativa de conjunt per a activar a aquestes bases, perquè tenim 11.000 delegats i delegades, però no podem donar per descomptat que l'activació ja està feta. Per tant, això requereix una estratègia que siga capaç de transformar tota aquesta energia de 11.500 delegats i delegades en mobilització al servei del conjunt dels objectius de l'organització. Esta mañana se ha hablado precisamente de eso, de que UGT es una red social además, una red social antigua en el sentido de que no es de base tecnológica, sino de base humana. Vamos a darle valor a eso, ¿no? Los delegados y las delegadas sois los nodos de esa red, es decir, esos lugares donde se expande el mensaje. Pero para eso, antes hablábamos de como de un proceso que también tenéis que tener como en la cabeza, ¿no? Los activistas del alcalde de Nueva York, no sé, me sale el nombre, Mamdani, Zohran, es como le llaman allí todo el mundo, Zohran. De hecho, me han estado haciendo alguna entrevista por ahí y todo el mundo decía Zohran, y yo decía, que amiguete ya le llamamos por el nombre. Pues vamos a decir a partir de ahora Donald.
A Trump también. Bueno, los activistas de este hombre, de Mamdani, son personas que han pasado de la conciencia a la intención y de la intención a la acción. Vosotros estáis en la conciencia y en la intención. Ahora hay que pasar a la acción. En algunos momentos sí os movilizáis y hacéis acción. Pero la diferencia, o digamos, el por qué hay esa fuerza movilizadora o esa energía movilizadora tan bestia en la campaña, un motivo importante es la concentración en el tiempo, ¿eh? O sea, el hecho de que una campaña dura muy poco. La UGT tiene décadas de historia, ¿no? O sea, la verdad es que no sé cuántos años tiene la UGT. 137, o sea, décadas no, ¿cómo se dice? Centenarios. O sea, esa activación se produce a partir de una serie de cosas, ¿no? Como digo, primero tener una organización conformada. Pero a partir de esa conciencia y de esa intención, la acción llega a través de una motivación, ¿no? De un conocimiento profundo del proyecto, ¿no? También llega a partir de una corriente emocional, siempre una corriente emocional. Lo bonito de la campaña de Mamdani es que ha sido una campaña que no ha sido a la contra. No ha ganado contra el sistema, o sea, el antisistema era él realmente, porque el sistema es de frikis, es un sistema de disrupción, como es Donald Trump, como es la ultraderecha en general, ¿no? Entonces, de repente, una campaña que ilusiona, es decir, moviliza con ilusión y con propuestas. Hay gente que dice que es un poco populista, porque vamos a poner gratis Pues sí, un poco populista es, pero llamémosle otra cosa, llamémosle propagandista, yo qué sé, populista suena muy mal, pero realmente el populismo no politizado, sino como formato de comunicación, significa hacer propuestas en función de lo que la demanda está esperando. Esto lo aprendemos del marketing comercial. ¿Qué demonios? También lo podemos usar, ¿no?, a nuestro favor. Entonces, las campañas electorales últimamente, para todos los que nos dedicamos a eso, son muy tristes y muy deprimentes, porque activan la movilización a través del odio o el miedo. El miedo que viene de la derecha, el odio al diferente, a los inmigrantes, a la homofobia. Es decir, son movilizaciones a través de emocionalidades negativas. Sin embargo, nos hemos encontrado aquí, y eso yo creo que es un aprendizaje interesante para generar mensajes ilusionantes. O sea, ¿todos los mensajes que soltáis vosotros son ilusionantes o muchos de ellos podemos analizar que son más bien como producto del enfado, producto de... ¿Por qué no trabajamos en una línea de positividad, en una línea de propuestas ilusionantes, de un poco utilizar el humor, que Mamdani lo utiliza mucho, el humor? Me ha gustado, insisto, el vídeo de la gamba, ¿no?, la gamba roja, es divino, ¿no? ¿Por qué? Porque te activa una emocionalidad que te lleva a hacer algo. Lógicamente, la indignación, el odio, el miedo son mucho más movilizadoras, ¿no?, seguramente. Por poneros un ejemplo, ¿no?, en positivo, ¿qué emocionalidad colectiva en positivo podemos encontrar en nuestro mundo reciente que nos pueda servir de... Pues yo creo que es cuando gana la selección española. Cuando gana la selección española, la gente se tira a la calle y se montan unas manifestaciones como es que ni mazón. Y eso está movilizado precisamente por la ilusión, por la euforia, por la alegría. No tiene nada que ver con otras... Y es verdad que últimamente en política o en causas sociales también nos encontramos que suelen ser causas que se venden para la concienciación y la movilización, se venden siempre desde la negatividad, desde el enfado, desde la reclamación, pero con poca intención de ver el lado positivo, ¿no? No en todos los casos vamos a poder hacer eso, ¿no? Pero siempre ir un poco hacia ese lugar, ¿no? Ir buscando ese lugar donde podamos movilizar a través de la ilusión. ¿Y eso qué significa? Que los mensajes que planteemos sean mensajes que se asuman por parte de la base. Es decir, que cada uno de vosotros o vosotras, o de los militantes, incluso, como comentaba Afra esta mañana, que sean activos en redes, en ese sentido, solamente conociendo muy bien la estrategia de la organización uno puede generar mensajes, porque eso sería lo bonito, ¿no? Yo creo que vosotros todavía sois una organización en la que los mensajes, pero bueno, los partidos políticos igual,
que más quisieran ellos. Los mensajes vienen de arriba a abajo. O sea, te llegan a tu Telegram o a tu lo que sea, un argumentario, un tweet, un post para que lo retuitees, para que lo uses, para que lo expliques. Digamos que hay muy pocas grassroots, ¿no? O sea, ¿conocéis el concepto de grassroots? Grassroots es cuando una movilización se produce de abajo arriba. Es decir, cuando los propios activistas son los que sueltan los mensajes y entre ellos lo amplifican, ¿no? De hecho, en grassroots es, bueno, no sé, se me ocurre una campaña electoral, ¿no? Para que os hagáis una idea, que pudiera tener unas grassroots muy evidentes, cosa que pasa muy pocas veces, por supuesto con Obama pasó, pero en España yo recuerdo la campaña de Manuela Carmena. La campaña de Manuela Carmena había una estrategia muy sencilla, muy poca gente haciendo campaña, un equipo muy pequeño, muy poco profesionalizado, y sin embargo empezaron a generar una ilusión de tal tamaño que realmente la gente era la que se dedicaba a hacer los carteles, o sea, la gente hacía carteles. Había ilustradores que hacían carteles de Carmena. Recuerdo una acción performativa muy chula que alguien colocó un combo de estos que proyectan imagen en un edificio. Y proyectaron la imagen de Manuela Carmena sobre el edificio donde vivía su oponente, que era Esperanza Aguirre. Entonces, en la jeta de Esperanza Aguirre, ¿no? Imagina, que yo me lo imaginaba que abría la ventana y se le proyectaba la cara de Carmena encima, ¿no? Era algo así. Todo el mundo sabe dónde vive Esperanza Aguirre en Madrid, ¿no? Pues entonces los activistas colocaron un combo allí con la imagen de Carmena sobre su. Se inventaron lo de los taxis, esto de poner en los taxis también un cartel. Es decir, y esto yo también lo viví en una campaña que me parecía alucinante. La campaña de Eduardo Madina contra Pedro Sánchez, en fin, de infausto recuerdo, realmente pasó una cosa bastante tremenda con Madina, ¿no? Y es que cuando llegaba a un sitio a dar un meeting, la gente llevaba una camiseta con su cara, pero con su cara dibujada. Alguien había hecho una especie de dibujito de unas gafas y un pelo, que luego Salvador Illa lo ha copiado, un pelico y unas gafas, y la gente llevaba una camiseta con eso. Y decíamos, ¿pero eso de dónde lo has sacado? Pues alguien se inventó el tal, pasó el modelo por PDF por las redes y la gente se iba a un sitio de estos que te imprimen o te dan un no sé qué y tú te lo planchas, ¿no? No sé cómo es. O sea, quiero decir, eso se llama grassroots, es cuando los propios activistas comprenden tan bien el proyecto y lo tienen tan interiorizado que son capaces de generar mensajes hacia arriba, ¿no? Sin que nadie les diga lo que tienen que hacer. Eso es muy excepcional, pero se puede conseguir, y siempre es con la ilusión, nunca con el miedo, nunca con el odio. Lo contrario a una grassroots es cuando el mensaje va de arriba a abajo. Ese mensaje de arriba a abajo, pues sí, bueno, la gente funciona como un muy ejército y muy soldado y pum, lo retuitea, pum, lo pasa. Pero realmente, digamos que se convierte como en un transmisor del mensaje, no tanto alguien que lo vive y lo transmite como algo muy suyo, ¿no? Que es lo que vosotros tendríais que hacer, y vosotras, ¿no? Los delegados y delegadas, hacer esa transmisión, o sea, siendo nodos con esos mensajes. Insisto, yo creo que la movilización más valiosa y más perdurable es la que mueve por la ilusión y no tanto por el enfado, la indignación, el odio, etcétera, ¿no? Vaig a fer-li una última pregunta a Imma i anuncie l'última pregunta per a que aneu precisament pensant algunes qüestions que voldríeu plantejar-li a Imma, que és una qüestió que té molt d'interès, el que escoltar-vos quines són les vostres inquietuds. Bé, per agarrar un poquet el fil i fer un poquet de resum de les coses que s'han parlat així, ja veu que l'estratègia de comunicació actual és sistematitzar el treball amb la reputació, amb la influència, però amb la finalitat de generar una mobilització que genere una reacció.
I si això és el resum, ací hi ha un aspecte del canvi en els missatges mobilitzadors que hem de generar precisament per a incorporar nous col·lectius a l'àmbit sindical, de manera que els que ja tenim els hem de cuidar moltíssim, però també hem d'incorporar i sobretot ens hem de preocupar de donar-los veus, de donar-los espai en aquest sentit, de forma que, ho ha dit Frederic Monell, som una organització intergeneracional i, per tant, hem de cuidar de que els missatges de totes les generacions tinguin presència adequada en tots els foros del sindicat. I en aquest sentit sí que m'agradaria preguntar-li, abans de donar-vos la paraula, com podrien ser aquests nous missatges mobilitzadors que podríem llançar per a connectar a la gent jove i també quins són els temes, si hem de ser estrictament laborals de l'àmbit del treball o hem d'obrir i escoltar quines són les preocupacions, perquè el nostre sindicat parla de moltíssimes coses, del treball i no, però això ho percebeixen els joves, saben que podem atendre els temes que ens suggerisquen, quins són els espais que els missatges mobilitzadors i quins són els espais que podríem ocupar per aconseguir aquesta movilització que ens facilitarà arribar als nostres objectius. Bueno, para empezar, habría que ver cuáles son esos espacios en los que no estamos, ¿no? Bueno, o al menos sí tener claro los que tenemos, los que son nuestros, los que hemos ya conquistado, que no nos arrebate nadie, porque esto pasa mucho, que de repente tienes un espacio propio, no sé, el espacio de de lo patriótico, por ejemplo, ¿no? Y de repente llega a la derecha y se queda con ese concepto. Es decir, primero conservar esos espacios y tener claro cuáles son y conservarlos bien y que no te los arrebate nadie. Y luego colonizar espacios donde no estamos, ¿no? Es como ir como el RISC, ir cogiendo... y en esos espacios nuevos, distintos, ahí hay públicos distintos, precisamente, con lo cual un poco encuentras ahí a la gente más joven o la gente que nunca ha tenido ningún contacto con el sindicato y, por tanto, para ellos es novedoso, porque no hace falta que sea joven para ser un público a alcanzar, ¿no? Por tanto, hay que colonizar espacios nuevos, ¿no? Y entonces estar en esos lugares donde nadie nos espera. Y entonces, cuando estamos en un sitio donde nadie nos espera, llamamos mucho la atención. Precisamente por esa especie de contraste, ¿no? o de imprevisibilidad, que yo creo que es muy interesante. Una organización como esta es muy previsible. O sea, UGT sabemos perfectamente lo que van a decir, lo que piensan, lo que tal, pero de pronto nos lo encontramos, yo qué sé, en un concierto de Aitana, patrocinando un concierto de Aitana, por ejemplo, se me acaba de ocurrir. ¿Por qué tienen los conciertos de gente joven estar patrocinados por Bifitter siempre? O por Red Bull, ¿no? Pues ¿por qué no, UGT? ¿Por qué no? Digo yo. Estoy poniendo un ejemplo, o sea, no sé, habría que un poco estudiar bien cuál es el panorama, dónde está nuestro público, etcétera, etcétera. Luego, formatos que también son desconocidos, formatos más festivos, formatos más humorísticos, más irónicos, quizá no tan explícitos, ¿no? Quizá más creativos. Acudir a lo innovador, acudir a la creatividad, acudir al arte para jugar con esos, o sea, hacer intersecciones con espacios publicitarios, con creatividad. Son sitios donde UGT no parece que pegue nada, ¿no? Es como, ¿no? Pues a lo mejor sí, ¿no? Yo creo que esas conquistas es el paso, ¿no? Más allá del que hay que dar. Ya no tanto por mensajes, sino por como os decía, públicos, espacios, canales y mensajes, ¿no? O sea, es todo un poco, hay que tocar todas las teclas, no basta con tocar solo una, hacemos mensajes más no sé qué. No, hay que ir a todas las teclas, si no al final la estrategia no te lleva a ningún lado, ¿no? Luego hay otros espacios muy interesantes, por ejemplo, donde hay gente muy joven, las empresas tecnológicas, las startups de base tecnológica, empresas de consultoría tecnológica, que ahora son hay muchísimas, son esas que nos ofrecen el kit digital todo el tiempo,
que son las que suelen... hay empresas que son muy grandes, que no sabemos ni que existen, y de repente vemos que tienen 1000 trabajadores y trabajadoras. Y encima no trabajan en ningún espacio físico, están en sus casas. Ese es otro espacio a conquistar, el del teletrabajo. Ahí tampoco estamos. O sea, eso, ¿cómo se consigue? Eso, para ahí necesitamos las redes, digamos, o la comunicación digital muy estratégica para llegar a esos lugares que no hemos conquistado todavía, pero que hay que conquistar. No sé qué lugar. Yo se me ocurren esos, ¿no? O sea, la de las empresas tecnológicas, las empresas startups, las consultoras. Digamos que los servicios, la industria cada vez va haciéndose cada vez más pequeña y en cambio crecen el sector servicios, ¿no? Las empresas que son de consultoría o de hecho. Y ahí yo me temo que el sindicato tiene poco que hacer, por lo menos ahora mismo, ¿no? Parece que no tiene mucho que hacer. Pues yo creo que esos espacios son los que hay que conquistar. Y eso nos va a obligar a muchas cosas, a cambiar de mensaje, a buscar públicos nuevos, a utilizar canales distintos, digamos, apropiarse de alguna forma de formas de hacer y formas de activar y formas de acción que no son las habituales de UGT, no? Molt bé. Et sembla, Imma, que escoltem a la sala? N'hi ha alguna persona que s'anime? Isa. Hola, buenas tardes, Inma. Pues nada, darte las gracias porque me ha encantado mucho todo lo que nos has estado compartiendo. Y bueno, un poco unido por lo que esta mañana hemos estado escuchando de Sergio, que las personas trabajadoras utilizamos el sindicato cuando lo necesitamos. Y un poco también a la hora de la comida, pues ahí compartía con las compañeras, que quizás la base, también por lo que has estado que me ha encantado un poco por hacer la síntesis, quizás la base de la comunicación pueda estar, más que en compartir en redes, como bien decías, estar presente, que también, que una cosa no quita la otra, empezar con una base de conciencia de clase en esa comunicación de lo que somos como un GT, que somos una herramienta, pues igual que puede ser la educación, igual que puede ser la sanidad, que es una herramienta social que la utilices o no, es buena para la sociedad porque va generando los derechos fundamentales, tanto a nivel laboral como social. No sé qué piensas sobre esto y cómo lo podríamos plasmar en el caso de que sea una idea potente en este sentido, de llegar así a estas personas con las que no terminamos de conectar, con las personas jóvenes, con los rinconcitos estos que tú me dices de teletrabajo. Yo creo que es interesante y lo uno, una conciencia de clase desde esa comunicación humana que creo que estamos perdiendo porque estamos tan digitalizados que al final perdemos esa emocionalidad y esa humanidad y ese estar cercanos unos con otros, como nuestras siglas dicen, en unión. Anem a agrupar, anem a escoltar un poc... Yo, si te parece... ¿Vols contestar ara? Lo que voy a contestar es muy rápido y así me parece como más... Si no se pierde un poco en la hojarasca las preguntas. Muy rápido. Estás haciendo una apelación a un espacio que ya tenéis. Por tanto, eso hay que cuidarlo como oro en paño, que es la calle. La presencialidad, la calle. Lo humano, la proxemia. ¿Sabéis lo que es la proxemia? Tocarse. La calle, o sea, ese espacio hay que mantenerlo. Luego, el concepto participación, trabajar sobre él, porque es muy importante esta idea. Todos acabamos siempre pensando que la participación es un fin. O sea, generamos un espacio para que la gente participe. Si eso lo hacemos así, no participa nadie. Porque la gente tiene mucho que hacer, mucha plancha. Entonces, a no ser que con su participación crean que pueden conseguir un cambio, no hay participación. Por tanto, las causas tienen que ser causas factibles, causas que se puedan conseguir, cambios que se puedan alcanzar. Solo con esa
ese elemento es lo que activa realmente la capacidad, la idea de participar. Pasa lo mismo con las elecciones, ¿no? Y perdonad que ponga tantos ejemplos de electorales, pero es un poco mi mundo, ¿no? Pero cuando hay la posibilidad de que se pueda producir un cambio en el gobierno, es cuando más participa la gente. Cuando las encuestas dan de sobra que va a ganar el mismo o la misma o lo que sea, entonces la participación baja. Insisto, solemos pensar que la participación es un fin y no es un fin, es un medio para conseguir un cambio. Por tanto, eso tiene que estar en la base misma de las causas que se planteen para participar. Maite Montaner. Pues dale. Es que me inspiraba, estuve hablando y yo tenía un montón de cosas. Que primero que nada, yo estoy encantada, Irma, te lo digo, de que una experta en comunicación política venga y ponga en valor los liderazgos feministas. Así de claro te lo digo. O sea, no, y te lo juro que no es... Bueno, él te ha echado el cable, pero tú lo has recogido. Y no es ningún peloteo, pero es verdad que nosotras llevamos tiempo luchando por alcanzar ese poder, y lo digo abiertamente. Queremos dirigir y no queremos estar y ocupar, queremos el poder. Y no nos da ningún miedo. Entonces, que venga una experta y que lo diga tal cual, pues nada, agradecértelo. Yo te lo digo en nombre de mi federación y yo entiendo que en nombre de todas las compañeras. O sea, que muchísimas gracias. Me alegro, gracias a ti. Después, quería contar contar un ejemplo de lo que ha pasado al hilo de que ha contado Frederica esta mañana. Nosotros llevamos 2 campañas electorales ya trabajando en procesos participativos. ¿Por qué? Pues para pulsar lo que tú dices, para pulsar exactamente. Bueno, y espero que los hombres no se enfaden, porque yo voy a contar el resultado de uno de esos procesos participativos que nos hizo conformar una campaña electoral en positivo. Todas, todos, ni tan siquiera era barrado, era todas y todos, era sencilla y era un término ilusionante. Bueno, pues al hilo de lo de la reputación, ¿no? Que tenemos una reputación porque tenemos una legitimación, pero por otra parte la imagen. Pues el resultado de todos estos procesos, de todos estos focus groups, es que las mujeres teníamos mejor imagen que los hombres sindicalistas. Lo siento, pero es que salió así. Lo recordáis, ¿verdad? Mucho más. Las mujeres tenían mejor cartel a la hora de concurrir a las elecciones que los hombres. Supongo que también tiene que ver con los sectores. Mi federación está feminizada. Quizá en otros ámbitos no, entonces yo tampoco voy a generalizar. Serveis Públics, sí. Es verdad que hay algunos sectores muy feminizados, pero en general es una federación feminizada. Pero como que funcionaban menos los estereotipos con las mujeres que con los hombres. No voy a hablar ya de cómo veían ellas, de cómo veían esta gente, algunos no afiliados, a los hombres y a las mujeres sindicalistas. Absolutamente, vamos, de clichés, ¿vale? No voy a entrar en eso. Eso nos hizo trabajar una campaña donde tampoco molaba la palabra vota. Entonces, ¿qué decidimos? Elige. Palabra vota era rechazo total, con lo cual toda nuestra campaña fue elige. Y tampoco vota la UGT, aunque había del fondo marca, sino a tu delegado y a tu delegada. ¿Por qué? Pues porque al final se convierten en las personas que te resuelven la vida, la cercanía, el día a día, a quién llamas, a quién le cuentas que tu hijo está, no sé quién, está en un curso de formación, el tal. Entonces lo enfocamos todo por ahí. Y luego una pregunta, está para ti, que sí que tú has respondido ya también. Yo me doy cuenta desde que empezamos a trabajar sobre las redes sociales, Facebook ya lo tenemos apartado, aunque es verdad que es una red donde se puede comunicar a gente de nuestra edad, yo lo sé, pero es que es tan aburrida, yo lo digo francamente. Entonces, empezamos a observar que nosotros nos retroalimentamos, no traspasamos esas comunidades, tenemos 40.000 cuentas corporativas, con lo peligroso que es eso, porque no podemos controlar la comunicación política, y eso es fundamental. Pero más allá de eso, es como que todas las cuentas son nuestras y entre nosotros sí, mucho retweet, mucho tal cual, pero de ahí no salimos. No podemos salir de esas comunidades. Tú has contestado un poco. Nuevos formatos, nuevos espacios, nuevas ideas. Nosotros habíamos pensado muchas veces invadir quizás espacios de deporte, de cocina, de música, pero tampoco sabemos cómo. No sé, ya te digo, yo estaba pensando, tú has respondido algo de esto. ¿Cómo podemos franquear esas comunidades que no son las nuestras? No llegamos. Estamos aquí entre nosotros todo el tiempo. Bueno, eso requeriría muchas gracias. Esta parte última que has comentado respecto a cómo entrar en esos espacios a través de qué excusas temáticas, ¿no? Porque al final son excusas temáticas, o sea, cocina, eso es transversal, maquillaje, ¿no? Como pasa con TikTok y los influencers. A mí me salen muchísimas cosas de maquillaje, no sé qué ha pensado de mí el algoritmo.
por ejemplo, no sé, no tengo mucha idea por qué, pero yo escucharía a la gente de Aposta, por ejemplo, como esta mañana han estado comentando, que tienen las ideas muy claras sobre cómo se hace eso, y ahí habría que hacer una comisión de trabajo, sentarse bien, coordinar una estrategia que nos lleve de forma en embudo hacia cómo es el mensaje, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todo esto, cómo es el mensaje. Vamos, yo me presto a sentarme en esa y ayudar, porque es un trabajo de mucha coordinación entre muchas cosas, ¿no? Que nos lleva al final a un formato, a algo que permite. Es que hablar de los derechos de las personas en el mundo del trabajo es como hablar de la vida diaria de las personas. O sea, es una de las cosas más fáciles de meter en un mensaje cotidiano. O sea, a mí me parece mucho más difícil hablar de Vox en un programa de fútbol, sinceramente. O sea, está más metido con calzador, pero ¿por qué no? Que alguien cuente, hay mucha gente, yo en TikTok lo veo mucho, gente que cuenta, por ejemplo, su problema, ha tenido un problema con la empresa, ¿no? Pues me ha pasado esto, me han echado por eso. Ese tipo de mensajes, vamos a darles una coherencia, ¿no? O una coreografía. Y luego, pues, colaborar con gente que está. Además, no hace falta buscar influencers que tengan 50.000 millones de seguidores, sino. De hecho, la cosmética, por ejemplo, lo tiene muy claro. Si tus seguidores, mayoritariamente, aunque sean pocos, son mujeres de menos de 25 años que se maquillan, ese es perfecto para una empresa cosmética. Da igual que tenga 125 seguidores o 125.000. Es decir, eso es un poco, hay que trabajar en esa línea. Yo, desde luego, vamos, te dejaría a ti liderar eso claramente, porque te he visto que lo tenías clarísimo. No, es verdad, muy claro. Y me ha parecido muy atinada la visión que tenía de la comunicación digital, y de verdad escuchad a la gente que sabe de esto y que quiere hacer. Y lo de elige, no, rápido. Hombre, es una maravilla la palabra elige, comparado con vota. Elige es una palabra democrática, donde tienes muchas opciones, ¿no? Una portada, ¿no? Pues eso se llama inundar en comunicación. Es llenar espacios con tu mensaje, pero inundando. Eso. Sí. Tenim encara 3 paraules, de manera que bueno, si quieres aquí les agrupamos. Podríem agrupar, sí que vos demanaria brevetat i agruparíem les 3 contestacions, perquè ens queda encara l'última part, i és que el secretari general arreplegue tots els missatges i ens doni uns titulars per a que després puguem utilitzar-les en les xarxes. Per tant, Mare. Lo mío es súper breve. Venga. Cogemos el mensaje de esta mañana que nos tenemos que retroalimentar. Aposta Chove lo hace muy bien, utiliza memes, mete a Belén Esteban un lunes porque está loca ya porque es lunes. Eso crea un contenido diferente porque mezcla legislación con memes, un poco de compaginar la risa con lo serio. Seguir la página de Instagram de Aposta Chove y seguir la de UGTPV, porque muchas de aquí no lo hacéis y es interesantísimo. Esas 2 páginas las tenemos que seguir. Cristina Matías. Bueno, yo en la comida, que he tenido la suerte y el privilegio de estar a tu lado. Yo también, suerte de estar a tu lado. Ya sabía que esto apuntaba de ser maravilloso. De hecho, a la entrada le he dicho al compi de Aposta Chove, te tienes que quedar, porque he comido a su lado y me ha soltado unas frases cortas, contundentes, que me las he apuntado en el móvil, porque me parece que nos falta a veces mucho eso, la frase corta y contundente que transmite y que llega. Es genial porque a veces hacemos unos mamotretos y contamos una serie de cosas que nosotros las entendemos, pero como decía muy bien esta mañana el compañero Frederic, si no hemos calentado desde el inicio, cuando llega al final solo entendemos el mamotreto nosotros. O sea, que yo creo que esta jornada, Toni, yo te quiero dar la enhorabuena, porque de verdad ha sido un tino acertado el lema, el tema. Nos falta mucho por... Lo de Tino ha tenido también. ¡Qué pelota! Tino
¡Qué pelota! Y sí que es cierto que, permitírmelo a mal, con el tema de los jóvenes en esta organización, por supuesto, con el tema de las mujeres, lo hemos comentado en la comida, creo que nosotros hemos conseguido hacer que muchos derechos y mucha ocupación que tiene la mujer sí que nos lo reconozcan a los sindicatos. Eso hemos tenido la suerte de poderlo hacer bien, fruto de mucho trabajo de muchas compañeras, de que se vea que es verdad que el sindicato ha conquistado luchas de mujeres que otros organismos, otras asociaciones no lo han hecho, y eso yo creo que nos lo podemos atribuir como medalla. Pero voy a hacer algo que a lo mejor molesta. Tú lo has dicho muy bien, y es creérnoslo, ilusionar, y que la participación genere que la gente crea que participa porque es cambio. Yo creo que con los jóvenes de esta organización tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si queremos que participemos, si queremos de verdad ser un reflejo en la sociedad, si queremos de verdad llegar a los jóvenes que no llegamos, es triste que no lleguemos y que alguien llegue a la carrera, como es el caso que te contaba de mi hijo, gente que se supone preparada, que ha pasado un bachiller, un grado superior y que no se va ni para qué le sirve el sindicato, pues tenemos que darle espacios de verdad. Entonces, a mí me ha parecido maravilloso que digas que la compañera de Aposta Chove tiene mucho que aportar, porque es que creo que tienen mucho que aportar los jóvenes de esta organización y creo de verdad que tenemos que hacer la misma lucha que hemos hecho. O sea, que a muerte con vosotros. Conste que no la conocía, ¿eh? No hemos hablado antes y nos hemos puesto de acuerdo. Una última intervención, ¿sí? A ver, compañeras, compañeros, quizá lo que voy a comentar esté un poco fuera de lugar. Perdonad, he venido solamente al acto de clausura, que era a las 6, ¿no? Pero, en fin, al hilo de lo que últimamente he estado escuchando, respecto a la comunicación, considero que es muy importante, quizá lo habéis tocado ya esta mañana, seguramente, pero bueno, no quiero ser redundante, pero actualmente todo lo que sea la comunicación respecto, sobre todo, a nuestros afiliados, tiene que ser lo más ágil posible y lo más inmediata. Entonces, yo pongo un poco como ejemplo, y perdonar en fin, que lo ponga como ejemplo, porque tengo una hija que es presidenta de un comité de empresa, en una empresa, por supuesto, de UGT, y han creado, no es una gran empresa, han creado un grupo de WhatsApp entre afiliados, con lo cual están al día de todas aquellas noticias, por supuesto, sindicales o que atañen a lo que es dentro de la empresa y que les puede afectar. Otra cuestión, ya claro, para empresas ya de más envergadura grande, bueno, aquí tenemos compañeros de la FOR, yo también he trabajado allí 36 años, en los cuales tienen una aplicación modélica. Es decir, lo que antes hacíamos, hace, no sé, 30, 40 años, allí en los comedores, salíamos los delegados, dábamos 2 palmadas y la gente escuchaba mientras estaba comiendo y aprovechábamos para dar nuestras mítines o nuestras, en fin. Por favor, sí, acabo. No interrumpir, pero sí, demanar. No, acabo. Simplemente es eso, como una aportación, porque es muy importante la cohesión de nuestros afiliados y mantenerlos naturalmente y aumentarlos es nuestro objetivo, ni más ni menos. Gracias. Totalmente de acuerdo. Inma. Para acabar ya, ¿no? Sí. Bueno, creo que por lo que estáis comentando, aparte de proponeros que conquistéis espacios nuevos, que abordéis la idea de los jóvenes, hay algo que esta mañana no he comentado, pero me ha gustado mucho escuchando a Pepe sobre, de repente, introducir en la agenda de UGT no solo los temas habituales de las negociaciones, de convenios, de mejoras en derechos laborales, de supervisión de cómo funciona el diálogo social, etcétera, etcétera, introducir elementos de la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras. Él ha hablado de la vivienda, que es seguramente el tema más importante de la conversación pública, no de la conversación política, ni la de los medios. Los medios y los políticos hablan de otras cosas, pero la gente en la calle
en sus casas, de lo que más se habla es de eso. Entonces, recoger esos espacios, esos lugares, esos temas que realmente es lo que a la gente le preocupa. Si el sindicato es capaz de tener esa sensibilidad de encontrar los puntos que realmente a la gente le interesan y necesitan soluciones y liderarlos, yo creo que ya es un avance muy importante de cara precisamente a estar en lugares donde no estaban o donde no estabais, ¿no? O sea que, y luego lo que has comentado lo he dicho también, ¿no? Creo que hay que mantener ese espacio de la calle, ese espacio del tú a tú, el espacio del megáfono y hablar con compañeros, compañeras y contarles algo en un comedor. Eso, por favor, que no se pierda, pero que no se pierda. O sea, yo creo que el online y el offline, o lo analógico y lo digital, tienen que convivir y seguir igual que el trabajo y el teletrabajo. O sea, son espacios que hay que mantener equilibrados. No podemos olvidarnos de unos ni de otros, ¿no? Y yo creo que ya... Moltes gràcies, Imma. Acabem en este punt la intervenció d'Imma Aguilar i ja per a finalitzar l'escola sindical li donaríem la paraula al secretari general, al company Tino. Molt bé, moltes gràcies. A ti. Ai. Bona vesprada, companys i companyes. El company Raül ha parlat de fer una recopilació. No vaig a fer una recopilació perquè, si no, podríem estar així fins a demà. I ja són les 6:15. Crec que portem una jornada molt intensa, però molt interessant. I jo tinc que reconèixer que estic molt content de com s'ha desenvolupat la jornada. Potser no està bé que jo ho diga, però jo crec que ha sigut un èxit. I està bé que quan les coses ixen bé ho reconeguem. I jo vull començar reconeixent el treball del company Toni com a secretari de formació sindical en l'executiva, però també de la resta de companys i companyes de la comissió executiva que han treballat per a que aquesta jornada isca també. També, per supost, agrair el treball dels companys i les companyes treballadores de l'organització, sense els quals no seria possible desenvolupar cap acte dels que fem en la nostra organització i fem molts. I, per supost, agrair també la participació de tots els ponents que han intervingut, que jo crec que ens han donat una visió molt rellevant i molt clara de com ens veuen, de què és el que estem fent per a millorar la nostra comunicació i, sobretot, de quines claus tenim que apretar, o quina volta més tenim que pegar per arribar més i millor als treballadors i les treballadores. Per tant, agrair la participació dels 3 professionals dels mitjans de comunicació que han participat de la primera taula, agrair la participació de la companyera Rocío, de la companyera Afra, del company Frederic, de la companyera Beatriu, i també molt agrair la magnífica intervenció d'Imma, que crec que ens ha il·lustrat. L'objectiu d'una escola és el de dependre. I quan des de la comissió executiva ens van plantejar retornar a ficar en marxa l'escola, aquest era l'objectiu. Tornar a ficar en marxa un espai de reflexió, de debat, en el que a partir d'ell la nostra organització isquera més enriquida. I una qüestió que ens preocupava, i jo crec que ens preocupa a tots, i ha sigut així en aquesta jornada, és com podem arribar a més treballadors i més treballadores, com podem ampliar el nostre missatge sindical, com podem arribar a més capes de la societat, a més col·lectius de la societat, perquè el sindicat és una ferramenta fonamental per a millorar la vida dels treballadors i les treballadores, però del conjunt de la societat. I és cert que les regles de joc han canviat i els espais de comunicació han canviat. Fonamentalment, abans teníem 2, que era l'espai del centre de treball, i ahir era on desenvolupàvem l'acció sindical i teníem que comunicar les nostres propostes i el que fem i el que aconseguíem, i després teníem l'espai, diguem, de propaganda exterior de lo que fem, dels grans acords.
i eren espais molt definits i en unes regles molt clares. I l'aparició de les xarxes socials li han pegat una pata al tablero, no? Com se sol dir, i ho han canviat tot. I per això és fonamental que una organització com la nostra, que porta 137 anys d'èxits, té que adaptar-se a aquesta nova realitat. I per tant no se trata de deixar de fer coses que venien fent i que han sigut exitoses, sinó se trata de reconèixer aquesta nova realitat, d'adaptar-la, d'introduir-la en les nostres actuacions i en el nostre treball diari per a, d'alguna manera, amplificar els mecanismes que tenim per arribar a la ciutadania. I a partir d'ahí és evident que s'estan fent moltes coses. Jo crec que aquest espai de reflexió és un espai compartit per el conjunt de l'organització. I avui el que se tractava era de parlar d'això, de conèixer què és el que estan fent i què podem fer millor. I Pepe jo crec que a més ho ha centrat clarament. És necessari reforçar la nostra comunicació perquè del que estem parlant és de tindre la capacitat que els ciutadans, els treballadors i les treballadores distinguissin la veritat de la mentira. Si vos recordeu, fa temps se parlava de la postverdad, que venia a ser una miqueta la distorsió de la veritat per tal d'aconseguir uns objectius els que foren. Però ara hem passat de la postverdad a la mentira i hem vist com, per exemple, el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid parlava ahir amb absolut descaro davant del Tribunal Suprem de que mentia, de que utilitzava la mentira com a ferramenta política. Però és que això és el que s'ha instaurat de la nostra societat. Per això és fonamental que des del sindicat utilitzem totes les ferramentes que puguem per a imposar la veritat. I la veritat només n'hi ha una. Només n'hi ha una. I a més, per què és important defensar la veritat? Perquè, mireu, tenim un problema, i ho hem vist durant l'últim any en el País Valencià. Durant l'últim any en el País Valencià hem vist com el govern valencià ha fet de la mentira un instrument per a salvar el coll del president de la Generalitat. I jo en unes jornades en les quals ens van convidar, a la UGT per a parlar de quines gestions podríem traure de la Dana, jo vaig dir que la primera lliçó que al meu parèixer era fonamental haver després, i estava relacionat amb, si recordeu, aquesta afirmació que va fer el vicepresident Pàmpols de l'autoprotecció dels ciutadans, doncs jo vaig dir que la primera lliçó és que el primer mecanisme d'autoprotecció que tenen els ciutadans i les ciutadanes és fer un ús responsable del seu vot. I per això cal que els ciutadans i les ciutadanes tinguin sentit crític. I per a tindre sentit crític, per un costat, tenen que rebre formació per a tindre sentit crític, i això està relacionat amb el que ha comentat Ima, que en els centres de formació professional se parla d'empleabilitat, però no se parla en aquesta assignatura de drets laborals o del paper que juguen els sindicats. Però, per exemple, en les nostres escoles no se parla de drets, de lo que significa la democràcia, no se parla de drets fonamentals, no se parla del valor de la llibertat, no se parla del valor de la igualtat, no se parla de la importància dels serveis públics. Recordeu que va haver un president, José Luis Rodríguez Zapatero, que va intentar ficar en marxa una assignatura, la famosa assignatura de drets per a la ciutadania, que tenia un objectiu molt clar. Era educar a ciutadans en valors. I per això és tan important defensar la veritat. Perquè avui estem en una lluita de la veritat contra la mentira i utilitzar la mentira per a construir aquest relat que vol, malauradament, continuar incrementant les polítiques d'odio, d'agressió, de menyspreu dels drets dels treballadors i les treballadores. Per tant, en el fons, del que estem parlant és de defensar la democràcia. I la nostra organització sempre ha sigut un pilar en la defensa de la democràcia i dels valors democràtics.
Hem parlat de moltes coses, no? S'ha parlat de que nosaltres som una xarxa, és cert, des de fa 137 anys som una xarxa. Som una aliança intergeneracional, com vam parlar en les jornades intergeneracionals que van celebrar la setmana passada sí, però som una xarxa. I la força de la nostra organització està en tots i cada un dels que esteu així, però en tots i totes els homes i les dones afiliades a la UGT que estan avui en sa casa o estan en el centre de treball. Quina organització té 90.000 afiliats i afiliades en el País Valencià? Només n'hi ha una, que és Comissions Obreres. Quina organització té 11.000 representants, homes i dones, que representen a la UGT en els centres de treball? Només n'hi ha una, Comissions Obreres. Per tant, aquesta és la nostra potència. Aquest és l'instrument, aquests són els instruments que es donen força per amplificar el nostre missatge. Per això és fonamental també que enfortim aquesta xarxa. I la comunicació serveix també per això, per a donar instruments als nostres afiliats i a les nostres afiliades, als nostres delegats i a les nostres delegades i convertir-los en activisme. I n'hi ha organitzacions que fan activisme. Tots els dies fan activisme. Els nostres delegats i les nostres delegades tots els dies fan activisme, perquè defensar els seus companys i companyes en els centres de treball és fer activisme. I moltes vegades jugant-se el seu lloc de treball, la seva promoció professional i moltes vegades en silenci sense reconeixement. Per això també és important que reconeguem el paper d'aixos companys i companyes. N'hi ha una frase que va dir Oscar Wilde, no? Que deia que només tens una primera oportunitat de donar una bona impressió. Jo intento aplicar-me des de fa molt de temps. I després n'hi ha també, no és una frase, però n'hi ha un llibre que va escriure un expert en comunicació, que era, com a persona era horrible. Era misògeno, era un depredador sexual, que era Roger Ailes, no sé si el coneixeu, va escriure un llibre que se deia Tu eres el mensaje. I això m'hi ha que prestar-li atenció, perquè va ser el fundador de la cadena Fox en Estats Units, que, com sabeu, va ser el gran instrument per a difundir les idees neoliberals o l'agenda neoliberal i que va donar peu a que Ronald Reagan guanyara les eleccions en Estats Units i a partir d'ahir es començarà un procés d'implantació de les polítiques neoliberals que després va continuar en Europa Margaret Thatcher i que va obrir la porta al desmantellament de l'estat de benestar en molts països. I el més rellevant d'aquest llibre és el títol, Tu eres el mensaje. Companys i companyes, nosaltres som el missatge de la UGT. Cada dia que fem activisme sindical, cada dia que fem un tuit, cada dia que parlem de la UGT en un treballador i una treballadora, som el missatge de la UGT. Per això, espero que les lliçons que avui hem après les fiquem en pràctica. Crec que és important que isquem a vegades de la zona de confort. Som una organització en la que a vegades fem les coses perquè tota la vida s'han fet aixina i fer les coses sempre de la mateixa manera l'únic que ens porta és a obtindre sempre els mateixos resultats. També és cert que fem moltes coses bé, des del punt de vista dels objectius que aconseguim i des del punt de vista de com traslladem els nostres missatges, els nostres logros. Però és evident que la nostra és una organització en procés continu de millora. Crec que els sindicalistes tenen que ser per naturalesa optimistes, però també tenen que ser crítics en el que fem dia a dia per a millorar la nostra organització, per a sumar més companys i més companyes a la nostra organització, i això passa per afiliar més i aconseguir més delegats i més delegades, per a un objectiu que és fonamental. Jo sempre dic, o pense, i ho he pensat i crec que ho portim, que la nostra organització és una organització amb vocació majoritària. Això el que vol dir és que el nostre objectiu només pot passar per ser la primera força sindical en el País Valencià. I crec que en això és el que ens tenim que emplear tots i totes, tots els dies. Molt bé, moltes gràcies. Vos amenacem que l'any que ve tornarem a
preparar una escola sindical, si és possible, més interessant que esta. Moltes gràcies a tots i a totes.